paciente, esperándolo, tranquilo, no hay problema. Acaba de llegar de solucionarse la situación. Vale, pues, como les decía, simplemente vamos a retomar un poquito lo que estábamos viendo porque la grabación se ha estropeado. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente voy a retomar aquí un poquito para explicarle y que la grabación nos quede bien. Listo, ¿cómo me están viendo allí, mi hermano? ¿Me están escuchando bien? Sí, Amén, pastor. perfectamente, hermano Hugo. Muy bien. Perfecto. Amén, amén. Amén. Entonces vamos a retomar un poquito. Algo que nosotros debemos tener en cuenta es las metas al aconsejar. Queremos bendecir a todas las personas que nos están viendo en el diferido también. Tuvimos una pequeña falla, pero vamos a retomar aquí un poquito. Lo importante de saber a dónde vamos a llegar con las metas del aconsejado, ¿no? Que nosotros siempre tengamos presente de que hay una meta que cumplir y esa meta está a través de la palabra del Señor que nos dice en Efesios 4:13, dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué es lo que queremos realmente? Que a través de la consejería la iglesia pueda crecer, las personas puedan entender las situaciones que viven y poder fortalecerse. Entonces tenemos dos palabras muy importantes, dos vocablos que vienen de la raíz griega epignosis y telios, uno que significa conocimiento y otro que significa perfecto. Aquí lo que nos quiere decir claramente es que el conocimiento de Dios se perfecciona en nosotros para poder servir a Dios y a otras personas y que se puedan estabilizar de sus situaciones tan difíciles. Cuando hablamos de perfecto, hablamos del conocimiento perfecto de Dios que llega a nosotros por la palabra, pero realmente, aunque nosotros no podemos hacer un trabajo perfecto, Dios sí puede usarnos y hacer su trabajo. Lo que podemos decir es que a través del conocimiento teológico y todo el entrenamiento pastoral y de capellanía, nosotros podemos hacer un trabajo impecable. Vimos los mitos de la consejería, a lo que le estaba explicando, que es algo erróneo y que a veces juzgamos a las personas diciéndole que el verdadero cristiano nunca tiene crisis y realmente no somos superhéroes, realmente somos humanos y pasamos por situaciones difíciles, lloramos, pero Dios nos ha dado palabra para crecer y fortalecernos en Él. Otra idea errónea es todo problema emocional es producto del pecado y no todas las personas están en pecados, pero están siendo maltratados por sus familias, por la iglesia, y muchas veces estas son las situaciones emocionales. Dios me está castigando. Dios no todas las veces está castigando, a veces nos castigamos nosotros o nos castigan nuestros líderes. A veces pensamos que es falta de oración y consagración y a veces simplemente es falta de consejería, falta de una mano amiga, de un capellán, de un pastor, de un consejero que a través de la palabra de Dios nos ayude a salir de la situación. Y orar, claro que sí, y ayunar, claro que sí, porque el mayor consejero es el Espíritu Santo, pero nos permite muchas veces que estemos frente a sus siervos para poder entender una situación. Así que en el contexto latinoamericano, uno de los conceptos que prevalece es que Dios castiga de forma punitiva y no correctiva. Y hablábamos de que si Dios finalmente ejerce su mano con castigos, con correcciones muy fuertes, es porque la persona fue avisada y no quiso entender. Pero hablábamos del pueblo de Nínive. Este pueblo tuvo la oportunidad de arrepentirse y la situación que vivía fue una situación que pudo superar. Vimos los elementos indispensables. ¿Y cuáles son los elementos indispensables? Que simplemente a mí me puede funcionar la consejería en una persona, pero si viene otra persona quizás no me funcione igual. No todos pensamos de la misma manera, ni fuimos criados de la misma manera. Entonces entendemos que que necesitamos buscar a Dios, tener las herramientas de la consejería y ser también habilidoso, practicar la consejería para ayudar a esta persona
Aquí decíamos que aparte de prestar atención, que muchas veces los celulares nos están haciendo una mala pasada y que yo en algún momento he recibido el reclamo por esto, debemos tener en cuenta que una persona nos puede estar hablando a través de los gestos o de su tono de voz. Decíamos, una persona de pronto que ha sufrido violación, pues pasa por un momento muy difícil, no quiere hablar, o una persona que recién ha sido atracada, no puede hablar, pero sus gestos y el tono de voz nos da a entender que está viviendo una situación muy, pero muy difícil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los consejeros? Prestar mucha atención y estamos repasando los gestos, el tono de voz. Hablamos de la comunicación verbal y decimos que cuando las personas hablan, interactúan, pues muy importante, muy hermoso porque podemos captar qué situación tiene, entenderle y establecer una meta sobre el tema para ayudarle. Pero, por ejemplo, si la persona hace lo contrario, tenemos que empezar a ver cuáles son sus gestos para poder identificar la situación, si es un niño, si es un adulto, si es un joven. A veces la vergüenza que siente la persona de estar allí en una situación como esa. ¿Usted se imagina la vergüenza que puede sentir una mujer después de haber sido violada? Claro que sí. Es algo muy difícil. Los silencios. Hablamos de lo importante que es aprender que las personas tienen intervalos para reorganizar sus ideas, para asociar sus ideas. Debemos no soltar el ritmo, no sentir la tentación de decir, dejemos hasta aquí porque no estás hablando. Debemos tomarnos el tiempo para que la persona piense, sin dejar de estar mirándolo quizás, no de una manera de pronto que le produzca intimidación, como juzgarlo o algo así por el estilo. Pero si no nos está comunicando verbalmente, vamos a ver que esos silencios es porque ellos quieren acordarse de algo. Entramos a la comunicación no verbal, que era donde estábamos, y dice que, que debemos aprender a no ignorar la comunicación verbal del aconsejado, a no ignorarla, que por medio de la cara, la postura, las emociones fuertes y a veces el no poder expresar palabras nos está hablando de que está viviendo una situación muy fuerte, tanto que no le da para contarnos por varias razones: vergüenza, miedo, no sabemos si de pronto ha sido intimidado antes de la consejería. Se evidencia que en la cara es la zona del cuerpo que más se muestran las emociones, los sentimientos. Y pasamos a ver la comunicación no verbal de la siguiente manera. Si la persona baja sus hombros, su cabeza, evita mirarnos a los ojos, cruza sus brazos y piernas, se hace ver fuerte, a veces simplemente lo que tiene es miedo de abrirse y decirnos la verdad, porque quizás le da vergüenza de la situación que está viviendo, que ha vivido. La disposición de las sillas o los asientos. Aquí hay algo que a mí me impacta mucho y que en ocasiones nosotros no le prestamos atención a esto. Sentamos la gente de cualquier manera, ¿cierto? Bueno, a veces por el contexto vamos a tener que sentarnos en un lugar incómodo, pero a veces el consejero se siente en el lugar cómodo y deja el lugar incómodo, deja a la persona muy incómoda, donde de pronto la persona no se siente al mismo nivel de humanidad para hablar, no se siente apreciado. Digamos, si yo me siento en la silla y le digo, siéntate ahí en el piso, hermano, siéntate ahí en el piso. Cabe la posibilidad que la persona humildemente se sienta, pero por dentro, pero ¿por qué me mandó a sentar en el piso? O siéntate allá, lejitos, lejitos, hermano. Yo me siento aquí, siéntate en ese mueble allá lejos. Inmediatamente, en la primera postura, hubo rechazo. En la segunda, ya colocó distancias. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dice, la disposición de las sillas o asientos. Es importante que sean de la misma altura y modelo. Escuche, mire esto. Es importante que sea de la misma altura y modelo. Aquí tengo una ilustración de esa imagen.
no deben estar tan cerca entre sí que resulta incómodo. Se debe colocar ligeramente ladeadas para permitir la oportunidad de mirar a otro lado de vez en cuando. Note, a veces sentamos a la persona al frente y le fijamos la mirada. Así. Lo intimidamos. Juzgamos con nuestras expresiones. Miramos para otro lado como decir, pero ¿por qué usted hizo eso? Es tan sencillo y usted podría decir, a mí no me pasa. Nuevamente lo repetimos. A veces creemos que para todos funciona lo mismo. Para todos funciona la misma estrategia. Hay personas a las que uno desea hacer amistad con ellas antes de tener la consejería y no se lo permite. Hay otros que el hecho de que usted no le brinde amabilidad ya están cerrados. No, yo llegué y ese hombre tenía una cara agria. El pastor estaba como enojado. Que puede ser cierto, o simplemente nosotros no cuidamos en ese momento la amabilidad, aunque el que es amable le fluye, el que está formado le fluye su formación. Entonces, las sillas ladeadas, si no es el mismo modelo, al menos que sea la misma altura, pero que la persona no se vea ni lejos, ni cerca, ni tan cerca que se pueda sentir incómodo. Porque de acuerdo a lo que la persona esté viviendo, un poco de cercanía la puede hacer pensar mal de pronto de las actuaciones del consejero. Y más si una persona ha sido vulnerada, muchas veces no desea entrar sola a una consejería. Alguien me decía, pero es que yo no puedo estar solo en una consejería. Si es un menor de edad, no debemos estar solo en entrada. Al menos que ya finalmente, después de la primera consejería o los padres estén de acuerdo de que se pueda hablar con ellos, pero debemos tener en nuestra oficina muchos cuidados, hasta una grabación, porque nos podrían acusar de cualquier acto en ese momento que pueda perjudicar nuestra imagen. El hecho de colocar las sillas ladeadas que la persona pueda mirar de vez en cuando es porque en esto intervienen los silencios, que pueda mirar y decir, déjame recordar, pero que no tengamos la mirada del consejero aquí al frente, o que nosotros no estemos, va a recordar y estemos aquí al frente, y como intimidando. La consejería no puede tener un aspecto, digamos, ni grotesco, ni un aspecto tampoco que evidencie juzgamiento, ni tampoco que se pueda o se evidencie de que hay cansancio, de que hay pereza, de que el tema no es importante. Porque una persona vulnerable inmediatamente identifica las emociones, todos, sin necesidad de tener el don de revelación divina. Todos entendemos cuando nos están vulnerando, cuando nos están rechazando y cuando nos están prestando atención. Estamos hablando de la consejería. Vamos a ver en las expresiones faciales y aquí vamos a identificar un poco. En la expresión facial vemos aquí la sorpresa. Mira la ilustración de las imágenes. La rabia. El miedo y la sorpresa parecen iguales. De alguna manera van juntos. Una persona con miedo está sorprendida de la situación. El disgusto, la felicidad, la satisfacción. Mientras estamos en la consejería, vamos a identificar todas estas expresiones. Voy a leerles un poquito aquí. Dice, las primeras impresiones que tenemos de otras personas se basan por lo general en expresiones tomadas de las caras de los aconsejados. Las primeras impresiones que tenemos. Viene enojado, viene triste, viene contento, no quiere hablar. ¿Qué debemos hacer allí? Tomar conciencia.
prepararnos para confrontar lo que viene. Y el confrontar no significa ¿por qué vienes así? Preguntar por qué vienes así, sino afilar nuestra experiencia, nuestro material, y primeramente pues tenemos la ayuda de Dios. Pero estar en plena expectativa para darle manejo a una situación, no que se avecina, que ya está frente a nosotros. Mira lo que dice aquí: las personas quienes buscan ayuda a menudo se sienten asustados, aprensivos o con malestar general. Procuran determinar hasta qué punto el pastor es accesible, abierto y acogedor. Es decir, que ellos vienen a probar también disponibilidad, atención, importancia. Y si el capellán o el pastor no es una persona dispuesta, podemos tener a un aconsejado que se frustró al principio, a mitad o casi que al terminar, cuando iba para la mejor parte en la consejería. Es algo del que debemos tener mucho cuidado. Vamos un poquito a hablar de los gestos. Dice así: por lo general los gestos son excesivos y molestos, asociados al estar nervioso. Cuando una persona tiene nervios, incluyendo al consejero, que con el solo hecho de ver la persona que viene a pedir la consejería, muchas veces ya está intimidado. El consejero también se puede intimidar. El consejero puede entrar en tensión, en tranquilidad, y más si es principiante. El aconsejado también puede sentir lo mismo. El aconsejado puede sentir todo esto y lo está demostrando a través de los gestos. A veces la gesticulación se vuelve extravagante cuando usted no tiene un argumento claro y decir: hermano, vamos a decir esto. Muchas veces está el consejero perdido de lo que está diciendo y está haciendo gestos ya prácticamente en el extremo de la exageración, para tratar de rellenar lo perdido que está en lo que le está diciendo al aconsejado. O el aconsejado exagera sus gestos porque se siente o incómodo, y sí, estás prestándome atención. Cosas como esta, ya se está sintiendo incómodo y lo está manifestando a través de los gestos. Mover mucho la cabeza, torcer la boca. Cosas o gesticulaciones como estas, de quedarse como con la boca abierta y mirando fijamente, haciendo sentir de que no está siendo tomado en cuenta la importancia de su charla, de su testimonio, de su problema, de su situación. Entonces, es importante entender a través de miradas, gesticulaciones excesivas, si la consejería va bien o va mal. A veces el consejero quiere cortar rápidamente. A veces el aconsejado quiere cortar rápidamente, ya no soporta más la situación. Entonces, debido a todas estas situaciones, tenemos que estar muy pendientes, conectados con la labor de consejería que estamos haciendo. Si no la encontramos, si no vemos ese lenguaje de los gestos, esos lenguajes corporales, como una comunicación, quizás no estemos haciendo ya bien el trabajo. O de hecho, no estamos haciendo bien el trabajo, porque nos estamos perdiendo los detalles. A veces somos egoístas en la consejería
No, el que entendió, entendió. No, yo le dije lo que tenía que hacer. Es como zafarse rápidamente de una responsabilidad, ¿no? Y darle, entregarle de nuevo, ponerle de nuevo esa carga a la persona y decir, no, yo ya le dije, usted verá. Hay procesos, hay seguimientos, hay personas que necesitan un consejo para hacer mucho y hay personas que necesitan mucho consejo para hacer poco y a veces casi nada. Dice, en el mejor de los casos es necesario reconocer que son aproximaciones fundamentales relativas a la conducta humana sumamente idiosincráticas. Usted de pronto ha tenido la oportunidad de llegar a tener contacto con varios miembros de la familia y que culturalmente, por el crecimiento y desarrollo dentro del contexto cultural, tienen ciertas expresiones en su rostro para hablar, son muy expresivos en su rostro, sus manos, bien, corporalmente son muy expresivos. Pues entendamos que no todas las veces las exageraciones pueden ser molestias. A veces nada más y nada menos viene de su idiosincrasia, de su forma de conducta, patrones que adoptan dentro del contexto donde se desarrollaron. Pero entendemos claramente cuando una persona hace un gesto hiperbólico porque está molesto y cuando ya durante la charla nos dimos cuenta que son algunos hábitos que tienen ellos y que viene de familia. Vamos a ver algo más. Así tenemos que la cabeza erguida, ¿qué significa la cabeza erguida? Autoestima, confianza en sí mismo, valentía y a veces también un poco de egocentrismo. Hay personas que aunque la situación está difícil, no baja su cabeza, no baja su ego. La cabeza inclinada ya nos está evidenciando que hay humildad, resignación, vergüenza. Cuando la persona se siente culpable por alguna situación, se ve ansioso, con pánico escénico, y empieza a realizar ejercicios como tocarse la nariz, como arreglarse el cabello, sonar su nariz. Cuando hay tos artificial, muchas veces la persona es porque sintió que hicimos una crítica muy fuerte, se sintió dudoso de lo que estamos diciendo o simplemente tuvo sorpresa en lo que le dijimos. Y para rellenar el momento y no verse cabizbajo y no ver de pronto que esto lo asustó, lo puso dudoso, le dio ansiedad o lo sorprendió, tos artificial. Mecanismos de defensa para salvaguardarse dentro de la consejería. Según Scherzer and Stone, 1968, en la página 443 de su investigación, dice que cruzar los brazos sobre el pecho, sentirse apresado como con una camisa de fuerza. Y ya lo vimos con anterioridad. Quizás es símbolo de que no quiere soltarse a la situación. Bueno, perfecto. Vamos hasta aquí, alcanzamos a retomar esta diapositiva. Esta parte es muy delicada, muy delicada. Tocar, el tocar. Y dice que dentro de la consejería pastoral o del capellán es más problemática o es más problemático los acercamientos, el tocar a una persona, más que en la peluquería o medicina, porque digamos que vamos a la peluquería y no queremos que el peluquero nos toque cómo nos irá a dejar el corte. O en la medicina, que no queremos quitarnos la ropa para que el médico realice su trabajo.
Y pues una mujer que salga y diga que el médico la tocó durante el examen, pues difícilmente le podrán de pronto creer, al menos que el médico no haya hecho toques indebidos, ¿cierto? Pero en la consejería, esto es muy delicado. ¿Por qué razón? Vamos a tener aconsejados personas, porque no tenemos pacientes, personas que vienen de ser maltratadas físicamente, abusos, atracos, bueno, todo lo que tenga que ver con vulneración de sus derechos. Y para ellos, el acercarse puede revictimizarlos, el acercarse demasiado y tocarlos puede hacerles pensar que nos queremos aprovechar sexualmente de ellos también. Por el trauma que la persona vive de la situación vivida, nosotros debemos ser muy cuidadosos con esas expresiones de afecto. ¿Cómo tomar la mano? A veces es muy confiable tomar la mano de un niño, tomar la mano de una anciana, de un anciano, pero viene la joven, de pronto bastante visible, y de pronto el consejero va a tocar la mano, pues no lo va a ver bien. Primero no ha tenido una conversa anterior con él, o si la tuvo nunca vio estos acercamientos, viene de pasar un momento de vivir una situación difícil. Entonces esto va a ser alarmante, amenazante, va a ser inaceptable y puede terminar muy mal esta situación. Debe existir una relación muy, muy serena, muy sana, como para que alguien logre hacer esto. Aunque en una buena postura realmente, el poder tocar la mano de una persona y decirle tranquilo puede producir, indicar un afecto y una empatía, decir, me pongo en tus zapatos, sé lo que estás pasando, he vivido. Como un gesto responsable, puede ser algo que indique afecto. Pero frente a esto, preferiblemente, salvaguardarse de esto. Yo creo que ustedes entienden claramente y el consejero va a saber, o sea, si tiene la confianza como para realizar esto, como puede saber que es un problema. Dice Hodge, 1997, un investigador acerca de la consejería, se debe recordar que el tocar va a depender de las experiencias en la vida y del tipo de comunicación que se haya dado en las familias y las diferencias culturales tanto del consejero como el asesorado. Debemos entender cuál ha sido su contexto de crianza, cuál es su cultura, porque en otras culturas somos capellanes internacionales, en otras culturas ese acercamiento puede ser muy normal, pero para otras ni siquiera se pueden tocar. Entonces debe existir prácticamente ya un proceso con anterioridad donde se ha llegado a tal tipo de espacios para generar como una muestra de afecto de esta manera. Entonces dice estos aspectos de la psicología como comunicación verbal y no verbal resultan de valor incalculable. ¿Qué quiere decir? Que son muy importantes para que el consejero identifique todo esto. Muy importante que el consejero identifique. La escucha activa, la habilidad. Y aquí tengo algo que dice, una frase que dice, debemos tener presente que escuchar no es lo mismo que oír. Escuchar no es lo mismo que oír. ¿Qué significa esto? Que la escucha activa, ¿sí? Esa habilidad es un proceso que nosotros debemos manejar muy bien, porque no todos los consejeros, no todas las personas tienen paciencia para escuchar a otros. Y si alguien no tiene esa paciencia, pues difícilmente va a ser consejero, porque va a querer interrumpir, porque va a querer juzgar antes de tiempo, porque va a querer dar apreciaciones cuando no son debidas.
cuando no se ha desarrollado la situación, cuando no se ha llegado al punto final. Y por eso no es lo mismo escuchar que oír, porque yo aquí, o ustedes allí donde están, pueden estar oyendo todo. El carro que pasa, la gente que habla, quien se mueve allí en sus hogares, hacen algún tipo de sonido, producen algún tipo de sonido, de bulla. Pero ustedes los están oyendo a ellos y me están escuchando en este momento. Me están escuchando. ¿Y qué significa escuchar? Es prestarle más atención a uno de los sonidos, en este caso de la clase que se produce a través de este computador. Usted está prestándole mayor atención a lo que yo estoy diciendo aquí, aunque está oyendo todo lo que pasa en la casa. Entonces, la consejería nos habla de escuchar atentamente para que la comunicación sea coherente. Porque si no escuchamos con atención, estamos perdidos, estamos oyendo y escuchando por partes. Y eso significa que cuando vayamos a juntar las ideas o a darle prácticamente finalidad a la consejería, estemos redundando y estamos diciendo cualquier tipo de sandeces que no pertenecen a lo que realmente en ese momento se necesita hacer. Aquí dice algo muy importante. Cuando oímos palabras, prácticamente estamos sin comprender el mensaje. Estamos escuchando de manera general y global. Dice, pero el acto de escuchar activamente fortalece la confianza de la consejería. Escucha activa. Importantísimo. Bueno, no sé si me están escuchando bien. Bendito sea Dios. Sí, amén, hermano Hugo. Amén, amén. Perfectamente. Bueno, vamos a terminar aquí para que hagamos un espaciecito, aunque finalmente vamos a tener que hacer un repaso de esta clase. Dice aquí, percepción suficiente y la solución de los propios conflictos a fin de evitar, mire, la libre expresión de los pensamientos y sentimientos del aconsejado. Si no escucho, estoy evitando que el aconsejado se sienta cómodo y pueda ordenar sus ideas y expresar sus sentimientos. Podemos evitar expresiones verbales y no verbales. Podemos hacer sentir juicio con relación a la historia, ofender la sensibilidad del aconsejado si el consejero no la tiene, perder la postura de la consejería, perder el ritmo de la consejería. Si la persona está llorando, hay lágrimas, se le corta la voz, transmite sonidos vergonzosos, no ha pasado nada. Si alguien llora, naturalmente es que la persona necesite un pañuelo. Quizás la persona lloró, se secó y le quedó partículas de mucosa en la cara. Entonces, no ha pasado nada. No ha pasado nada. No podemos decir, no, vaya, lávese la cara que tiene mocos. Si hay lágrimas, sepamos que la persona está soltando todo. No hay que revictimizar. ¿Qué significa eso? Volver a preguntar lo mismo. ¿Y cómo fue lo de la violación, hermano? ¿Y cómo fue lo del atraco? Si ya te contó, por eso hay que tener el oído atento, la habilidad de la escucha. Porque si estás perdido, vas a preguntar y preguntar y preguntar de lo mismo se llama revictimizar. Y a nadie le gusta que le estén preguntando lo mismo. Y más de una situación como esa. Dice, evitar desviar los ojos. Por ejemplo, hay momentos donde la persona está dando su veredicto, está hablando, está contando,
y sin precaución nosotros volteamos los ojos, rascamos la cabeza y como que decimos, ay, esto sí está aburrido. Si no está la habilidad, yo le diría, hermano, sosténgase allí, deje que alguien haga el trabajo, pero usted desarrolle, trabaje en esto para que pueda dar realmente un buen rendimiento en la consejería. Hay personas que terminan juzgando al aconsejado, acusándolo. No, pero ahí sí el de la culpa es usted, hermano. Me da mucha pena, pero aquí le digo en el nombre del Señor porque yo hablo clarito. Ese hablar clarito que se convierte en una ofensa, que tengamos en cuenta que un día vamos a rendir delante del Señor. Vamos también a rendir nuestra declaración y hay un ajuste también. Aquí no podemos ser egocentristas, ansiosos, desesperados, inquietos. ¿Dónde está? Sí, sí. Adelante, adelante, adelante adelante un poquito más, hermano, un poquito más rápido, que es que mire la hora, tengo que almorzar, mi esposa, los niños. No, si usted no tiene el tiempo para esto, si usted no ha organizado el tiempo, hágale saber a la persona cuánto tiempo tiene, si es que de verdad está muy afanado. Pero no es como decir, hermano, esto, mire, es que tengo y no 10 minutos yo, entonces para que hable rápido. Pero sí puede decir, hermano, usted llegó en un momento, pues yo lo puedo atender, solo que a las 12 precisamente tengo que recoger a mi hijo, pero como no, ¿usted cree que podríamos terminar de aquí faltando 10 para las 12? Yo lo quiero atender con mucho gusto, mi hermano, pero como de pronto no había un espacio para esto, y pues yo recojo a mi niño en el colegio, pero sí quiero atenderlo, y si no, permítame recoger el niño, entonces, y organizamos. Pero si es mucha urgencia, y eso ya usted lo sabe, cuento con este tiempo porque, bueno, no me habías avisado, pero tras de que la persona dice, quiero hablar contigo, capellán, y cuando se le abrió el espacio, no, pero es que yo tengo sino media hora, hermano. Entonces, si es esto, pues establezca un horario, si tiene su oficina, establezca un horario que las personas sepan y puedan organizarse, pero no de esa manera que lastime. Es que usted va a contar una situación difícil y el consejero está afanado. Así no se puede. Así no se puede. Estamos discriminando. Controlar los sentimientos con relación al aconsejado. Dice que puede interferir con una actitud de aceptación, simpatía, no haciendo juicios anticipados. Controlar los sentimientos. ¿Sí? No podemos desaprobar y aprobar de acuerdo a lo que él nos está comentando o sancionar actitudes de sus comportamientos sin escuchar toda la historia. Ahí sí tuvo la culpa usted. Ahí sí tuvo la culpa su esposa. Ahí sí tuvo la culpa fue el niño. La habilidad de la escucha sigue aquí. Con mucha fuerza. Es imposible poder atender a una persona si no se le escucha. Con tiempo, con tranquilidad. Y aquí tiene un punto bien importante que me gusta muchísimo y es que dice que saber aconsejar, perdón, escuchar, anima al asesorado y facilita el espacio del consejo, el clímax del consejo, el ambiente entre el consejero y el aconsejado. Y al hablar con libertad, que pueda hablar con libertad, que se le pueda escuchar con respeto, que puedan interactuar o que él pueda expresar todos sus sentimientos, la experiencia que vivió, y que nosotros estemos escuchando activamente, vamos a poder captar más, recibir más de su testimonio para poder organizar aún más
el consejo, la finalidad, el diagnóstico, si pudiéramos decirlo, aunque no es la palabra, pero el producto final, que le pudiéramos entregar esa directriz final a esas personas. Yo creo que ustedes van viendo algo muy importante aquí. Aquí, por ejemplo, debemos estar muy pendientes de controlar esa ansiedad para no cortar la consejería, para no hacer juicios adelantados, para no juzgar, bueno, eso es juicio adelantado, para no hacer aprobaciones antes de tiempo, porque usted no conoce la finalidad. Dice aquí, factores que pueden perjudicar el proceso de la consejería. Mire lo que puede perjudicar. 1. Los rodeos y las resistencias. El rodeo para el consejero dar su veredicto final. Las resistencias del aconsejado para contar la realidad. Si no hay franqueza, vamos a tener una historia enredada, distorsionada, sin coherencia. Algo que se llama los reveses y el deseo prematuro de cortar la ayuda, el revés. Volver, regrésate, hermano, ¿qué fue lo que me contaste hace poquito? Y el deseo de cortar la ayuda por parte del aconsejado, que muchas veces ya como que siente que el clima no es el apropiado, que la persona no es la apropiada, que se está cargando más bien al expresar sus sentimientos, cuando debería ocurrir lo contrario. El aconsejado debería sentirse aliviado de expresar sus sentimientos, de recibir luz para poder tomar una decisión. Ahora, el consejero no es quien toma decisiones. El consejero coloca sobre la mesa las directrices, el producto final de la consejería, los principios, la palabra, todo, y le facilita a la persona, pero son ellos los que deben decidir. Son ellos los que deben decidir. Nosotros le traemos toda el alivio, el aliciente, la luz necesaria, la claridad necesaria para que ellos puedan tomar esas decisiones. Si hablamos un poquito acerca de los métodos, lo decíamos. Dice, cada persona es única y cada problema es único. No podemos resolver todos los problemas de la misma manera. No podemos hacerlo así porque todos tenemos diferente desarrollo, pautas de crianza y todo aquello que tiene que ver con nuestra educación. Y dice que existen miles de técnicas, pero cualquiera de estas técnicas nos podría ayudar o fallar. Hay que tener en cuenta, uno, el intelecto de la persona. La cultura en la que vive. Todas estas situaciones, porque no podemos aconsejar a un académico de la manera que a una persona que no ha tenido todo este privilegio de participar de la educación. No lo podemos hacer de esa manera. No podemos a una persona de educación sencilla aconsejarla en una terminología alta. Ninguno de los dos va a poder sentirse cómodo. Ninguno va a poder sentirse cómodo. Vamos a estudiar durante la consejería qué tipo de personas tenemos, porque las dos son tan importantes delante de Dios y deben ser tan importantes delante de nosotros. Las dos tienen situaciones muy difíciles, tanto el académico como la persona sencilla, y son dos almas que tienen mucho valor. Cristo murió en la cruz del Calvario por ellos. Entonces, dentro de las técnicas, vamos a ver algo muy importante. Las técnicas pueden decir al asesor qué hacer, pero el asesor o el consejero debe entrar en contexto. Nuevamente lo digo, con la persona que tiene al frente. Y ya lo dijimos.
Ya lo dijimos. ¿Qué tipo de persona tengo? Porque aquí tiene nuevamente, Chester Easton dice, los consejeros eficaces adoptan su repertorio de técnicas al problema potencial y al individuo de que se trata. El consejero, ya conociendo la situación, el clima, el desarrollo del espacio de la consejería, debe tener en cuenta de usar sus facultades, su entrenamiento, sus habilidades, sus conocimientos. ¿Por qué debemos buscar mucho el conocimiento de la palabra de Dios? Porque si a mi oficina viene un filósofo, de pronto mi capacidad de entendimiento académico, filosófico, no va a llegar al entendimiento de él. Pero el conocimiento de la palabra de Dios que yo tengo sí va a tocar profundamente. Es por esto que el abogado, el ingeniero, viene al capellán, viene al pastor. ¿Por qué? Porque él sabe de ingeniería, sabe de derecho, pero no conoce la palabra de Dios como lo conoce el capellán. Entonces, ese conocimiento es muy importante. Hay muchas técnicas, por aquí quizás vamos a ver algunas. Tenemos la primera, ganar confianza, escuchar en el espacio que es formular preguntas. Dice, aceptar al asesorado, reflejar y responder, recibir, eso quiere decir encontrar posibles soluciones, ¿sí? Una evaluación técnica o directa. ¿Qué es una evaluación técnica o directa? Pues mientras tenemos el aconsejado al frente, vamos valorando, vamos escribiendo para finalmente darle un producto final que es la evaluación de su situación, donde se le pueden encontrar posibles soluciones, hermano. Una posible solución es que usted se reconcilie con su esposa. Una posible solución es, hermano, que la invite, venga a la iglesia para orar por ustedes. Si no soy un pastor, que vaya a la iglesia donde yo me congrego. Soy un capellán, que su esposa pueda venir a la consejería, que su hija, que su hijo. Intentemos llegar a ella. ¿Será que no puede recibir usted con su familia en la casa si hay posibilidad? O de pronto, si en la casa no se sienten cómodos, venir aquí a mi oficina. Importante. ¿Por qué razón? Porque hay consejería individual, grupal, extra aula, que es la que podemos hacer, la consejería informal que se puede hacer hasta en un parque. Jesús nos da un ejemplo claro de la consejería informal. ¿Por qué? Porque no había oficina donde ocurría la situación y de donde se desarrollaba el evento, allí estaba Jesús. Si hablamos de los tipos de consejería pastoral, vamos a ver aquí dos bien importantes. Vamos a ver la confrontación. La confrontación. Cuando yo hablo de la confrontación, es cuando nosotros confrontamos a la persona con su propio pecado o dificultad. Escúchame bien, no es acusarlo, no es juzgarlo, sino hacerle ver de que quizás esa situación de pecado, de controversia, es la que no lo ha dejado superarse, adelantar, tomar decisiones. Pero el confrontamiento del que habla aquí es hacerle entender a la persona la situación que está viviendo, no acusarlo. La acusación y el juzgamiento es algo totalmente diferente. Y usted y yo ya lo entendemos. La consejería tiene confrontación. Hay una consejería educativa cuando hay prematrimoniales, cuando hay situaciones difíciles bíblicas o teológicas, donde se le puede hacer a la persona un estilo de orientación educativa para que aprenda y de paso aprenda a manejar el manual, la Biblia, las técnicas teológicas, las reglas de interpretación. Eso también es una consejería. Y la preventiva, antes de que surja una situación difícil. Entonces veámoslos. De confrontación, que es muy importante. Educativa, porque se enseña. Y la prevención antes de que ocurra. En la parte espiritual, soluciones teológicas. De pronto hay personas que no le encuentran sentido a la vida,
Hay personas que todavía preguntan que si Dios existe y llevan años creyendo, pero de un momento a otro tuvo una situación difícil, entonces usamos nuestros conocimientos teológicos para poder esclarecerle la situación y que la persona pueda experimentar tranquilidad. Y de grupo, si es el grupo de los jóvenes, si es el grupo de las damas, si es el grupo de los caballeros, si es el grupo de los sugieres, esa consejería es la grupal. Pero si fuera un grupo ya extramural de la iglesia, Alcohólicos Anónimos, una fundación, la informal, la que Jesucristo nos enseñó, la que se realiza en diferentes lugares, la que se puede realizar en los pasillos de los hospitales, en la visita a los hogares, en eventos sociales, deportivos. Según Collins, 1992, esta es una consejería informal. Directiva o no directivo, o directivo y no directivo, la directiva es cuando yo tomo la dirección de la consejería. Y de hecho, pues, para eso está el capellán. Y el no directivo es cuando se le da la oportunidad a la persona que de alguna manera tome el control en un momento, no de la consejería, pero sí del espacio que le corresponde. Aunque no dirige la consejería, está expresando su situación. Este PDF se los voy a enviar, si Dios lo permite, hoy. Técnicas importantes. Prestar atención, ya lo vimos, esto es como una especie de repaso. Prestar atención. Escuchar, vimos la importancia de escuchar, pero también el responder, porque aparte de escuchar, aparte de confrontar, también se debe responder. Y la respuesta está ya sea el producto final de la consejería, pero no dejar a la persona como como si hubiese perdido el tiempo hablando con nosotros. Enseñar, estamos como en una especie de repaso aquí, pues precisamente es que la persona se lleve una enseñanza, si es algo teológico, si fue por esta razón que la persona vino, o si fue por alguna duda frente a la vida. Frente al reflejo de los sentimientos, dice, es el intento del consejero por mostrar que comprende correctamente lo que la persona dice, de que lo que la persona está trayendo, la duda, la situación, el problema, tiene solución, se le comprende, hay unas directrices y se empieza un proceso muy importante en ese momento. Entonces, veamos lo importante que es escuchar, dar respuestas, prestar atención. La consejería, si no tengo una oficina, puede ser en el lugar donde se me presente. Permitirle en un momento que la persona hable, tome el control ella para hablar, yo escucho. De que sea educativa, preventiva, de que nosotros al hacer la consejería podamos generar confianza, que aceptemos realmente al asesorado, que hagamos una evaluación de su situación, que le brindemos algunas soluciones, quizá una solución profunda, pero que él debe decidir, o que no puedo decidir. Importante no revictimizarlos, no hacer reveses, regresarse a donde se comenzó, que se pueda sentir animado porque lo estoy escuchando, le presté atención, quiero que me cuente y quiero ayudarlo, de que pueda evitar cercanías, de que pueda identificar esas cercanías de toque, que yo pueda identificar si viene con una alta autoestima, baja, si tiene ansiedad, que pueda identificar su gesto, su expresión facial, que si lo invito a la oficina se sienta cómodo, de que entienda su comunicación verbal, ¿cierto? Y que aparte de esto, yo me disponga, que no lo acuse, que no haga juzgamientos antes de tiempo ni aprobaciones que todavía no corresponden. Esas son las metas al aconsejar, que al final la persona pueda crecer en su fe y pueda salir bien librado en Cristo Jesús de la situación. Perfecto. Se me fueron. A ver, estaba aquí, pastor.
Abran sus camaritas. Ahí estamos, hermano Aquí Hugo. estamos, pastor. No hemos terminado ni estamos terminando afanados, no. Esto va a tener un repaso, vamos a tener una clase de repaso, porque esto no es corriente. Hasta el momento dimos un esbozo, todavía nos queda clase. Y en esa clase vamos a profundizar lo que aquí tenemos. El hermano Julio Orlando quería hablar, tenía un tema para hablar hace momenticos y fuimos al receso y creo que se le fue la luz también, hermano, usted, en su sector. Se me fue la luz y se me fue la idea también. Se fue con la luz. ¿Se fue con la luz la idea? Sí, es lo siguiente. Analizando el tema de hoy, miramos que un capellán se enfrenta a muchas variables que tiene que sortear y tiene que echar mano de todo este tema de la ética, de la moral, de la comunicación, del espacio, del lugar. Todo eso es una serie de variables que en un momento determinado tiene que llegar a solucionar mediante a diferentes casos, a determinados casos. Yo planteo tres escenarios ahorita difíciles. Ejemplo, si, si yo estoy, por ejemplo, Tibú, una zona que está en conflicto, Sí. el alcalde pide tres capellanes para que le ayuden en el tema de la consejería. No es un tema fácil, tiene que echar mano de todo el recurso de lo que estamos viendo, tenemos que echar mano de todo lo que estamos mirando y a la par de eso, pues la parte espiritual que es como el soporte también. Planteo otro escenario. Necesitan un capellán para que en un colegio ayude a dar consejería a los muchachos que están en la pubertad, que están presentando algunos problemas. Es algo difícil, es algo tremendo entrar en una población de ese tipo. El contexto, las variables, la ética, la formación, todo eso hace que el capellán se forje, tenga que día a día estar muy formado, muy pendiente de las situaciones para dar una buena consejería. Y eso haría pues que definitivamente el capellán tiene que ser un estudioso de tiempo completo, un hombre que tiene que estar a la par con el conocimiento y ser muy leído también, aparte de las escrituras, también manejar todos los conceptos que estamos viendo y tenerlos muy claros siempre, porque no siempre lo vamos a recordar dependiendo de las situaciones que nos encontremos. Pero sí es una parte integral que debe sobreponer, debe sobrellevar para que sea un buen consejero. Sí. Entonces, hermano Julio, los retos del capellán son grandes. El Yo reto diría del que capellán tiene que ser un hombre investigativo, lector, buscador de Dios, demasiado, estar a la vanguardia. es un hombre muy comprometido. Sí, Aparte que si, por ejemplo, en el colegio hay una deidad poseída en esa situación, entonces ¿cómo tiene que enfrentar? Con ética, con moral. Tiene que enfrentarla con el espíritu. Entonces tiene que ser un hombre de oración. y de Aparte de que manera tiene que sabia, ¿no? aplicar los otros conocimientos, la sabiduría ante todo. Sí, Entonces, fíjate que es una gran responsabilidad y un capellán no puede quedarse dormido. Tiene que ser una persona que esté pilas a todo tiempo, ojo de águila a todo tiempo, con una capacidad impresionante de discernimiento que le permita hacer bien su actividad. sí. Muchas gracias, Julio, porque usted ha comprendido muy bien la situación. Muchas gracias por ese aporte, porque lo importante de esta clase es que no queden cabos sueltos. Porque como le decía, bien podría uno graduarse de capellán y decir, yo tengo una placa y un diploma. La cuestión es, ¿cómo voy a desarrollar eso que hemos aprendido? Por ejemplo, aquí a mí alguien me dijo, el curso de capellán que usted me dio no me ha servido para nada. Yo le entiendo claramente. Para mí no es una ofensa. Entiendo que no ha asimilado lo que significa ser capellán. De pronto le gustó la placa, le gustó el uniforme, la foto para el Facebook, pero esto va más allá. El sentido espiritual y social es de compromiso, de investigación, de hacerle soporte. Bien lo dice el hermano Julio, que es mi hermano de sangre también y que me da mucha alegría que esté por aquí, hermano, porque yo sé que usted es un hombre estudioso, le gusta
comprometerse. Como lo dice él, hay que mantenerse con los ojos abiertos. Ojo de águila. Muchas gracias, hermano. No sé si alguien más tiene un aporte. Por Buenas aquí. noches. Heriberto. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Dios lo bendiga, pastor. ¿Qué más? Amén, hermano. Bien, gracias. No, es que venía en el Metrocable y la señal se me distorsionó un poco y quedé hasta donde usted estaba presentando las gesticulaciones de los rostros. Sí. Entonces, surgió una pregunta para mí. De pronto, aquí en esta área, no por salirnos de la tangente del compromiso espiritual que tenemos hacia esa persona que demuestra de pronto inseguridad, que demuestra de pronto un estado anímico muy bajo, la personalidad pues muy variable, triste o nerviosa. ¿Considera usted que a nosotros percibir esa manifestación tendría que ver más con el área psicológica? Lo voy a contestar cuando me tengan que quedar una picada. ¿O con el área espiritual? Sí, o sea, digamos, como pastor capellán, por decir algo, ya yo percibo que uno de mis ovejas necesita una consejería. ¿Tomar algo? ¿Quieres tomar algo? Vamos. Percibo que necesita más del área psicológica o Sí. o a nivel de capellán y no siendo pastor. Por ejemplo, si el capellán percibe que esa persona emocionalmente no está bien, bueno, le pregunto, no por salirse de la tangente del área espiritual, pero al ver una persona con esas expresiones en el rostro, ¿requeriría más del área psicológica? Pues le voy a Ahí hablar está la a pregunta. mi hermano, que la situación sea espiritual, o sea, venga la presión del nivel espiritual o del nivel natural, va a causar efecto en la persona, porque hay Sí, personas que viven muy asustadas al saber que van a morir sin Cristo. Entonces, aunque la presión viene de manera espiritual, igual afecta las emociones y afecta los pensamientos. Y cuando hablamos de psicología, la palabra psicología se divide en dos. Psiquis, que significa mente, pensamiento. ¿Se acuerda? En la mente se reseccionan los pensamientos del alma, ¿cierto? Y los que vienen también del espíritu, en la mente, se reseccionan. Entonces, ¿qué pasa? La persona puede ser afectada tanto del área espiritual como del área físico, como del mundo físico, y cualquiera de las dos le van a producir un choque en sus emociones. Es decir, que alguien puede estar tan asustado de que que le van a disparar físicamente y lo van a matar, o como también alguien puede estar tan asustado que se va a morir y se va a ir sin Cristo y se va a ir al infierno. El choque, venga del espíritu o venga de la naturalidad, de todas maneras va a sorprender a la persona. Y aquí es donde nosotros debemos identificar entonces de dónde viene el choque. Si es espiritual, va a tener más atención espiritual de la palabra. Y si es psicológico, vamos a usar un poco más de estos conocimientos psicológicos para estabilizar. Pero al igual, de donde venga, lo va a entrar en una preocupación y en un choque muy fuerte. Entonces, ahí deberíamos identificar. Digamos que si alguien dice, no, es que me están asustando todas las noches, se afectó de todas maneras psicológicamente, aunque el mundo espiritual sea el detonante. amén, amén. Sí, por ahora esa pregunta que me surgió. Súper. De pronto, Vale, no sé si alguien más tiene una pregunta. Hoy nos pasamos de tiempo. Pido disculpas por el inconveniente presentado, pero bueno, no podíamos dejar la clase mal organizada. De paso, pues vamos a tener una clase más, si Dios lo permite, para reorganizar y si algo se nos ha quedado por allí dando vueltitas. Gracias, Heriberto. No sé si alguien más tiene amén, alguna pastor, gracias. pregunta. Y si no, sí, señor. Y si no, oramos. Pero no quiero cortar la consejería y la ayuda así de esa manera. Si es que llegamos al final, gloria a Dios.
Bueno, perfecto. Parece que los hermanos están ahí. Bueno, como tenemos una clase más, bendito Dios, valga la redundancia, una clase más, igual vamos a tener la oportunidad de orientarnos. Vamos a orar. Isabel abrió el micrófono. Quería que Isabel quería preguntarme algo. Bueno, Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta clase, por este momento maravilloso, por permitirnos estar aquí con los hermanos. Padre, por que tú nos permites entender, comprender las situaciones, Señor. Gracias porque nos inquietas a servir, Padre Santo, con dedicación, a hacer la obra impecable, Señor, y tú la haces perfecta, a ganar las almas, Señor. Cuántas personas necesitadas y cuántos hombres de Dios cansados de tanto trabajo, Señor. Inspira, Padre Santo, los capellanes en formación, los que ya están graduados, para confrontar, Padre Santo, Señor, todos estos espacios donde hay que trabajar, donde hay que servir y hacerlo, Padre Santo, con decoro, de verdad, Señor, con paciencia, con resiliencia, Señor. Gracias por esta clase. Te pido que ellos puedan descansar, Dios, puedan dormir bien y que hayan asimilado estos contenidos para gloria y honra de tu presencia. Gracias, Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Amén, pastor, muchas gracias. Muy amable. Amén, pastor. Bendiciones. Bendiciones, que descansen. Bendiciones, pastor. Dios lo bendiga, pastor. Bendiciones. Bendiciones, Damaris y Lady. A todos, un Dios le feliz bendiga, descanso. pastor. Que Dios le bendiga. Gracias por su participación. Amén, mi hermano.